Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. Hoy, en este episodio número 302 de Hablemos de lo que no existe, voy a hablarte acerca de casas fantasmales, meninos espirituales y ritos peligrosos. Pero antes de iniciar con el episodio, permíteme decirte algo. Invoco a la familia nocturna para que se haga presente en los comentarios y ponga narrador. Vamos por el 2026, por el 2026, porque sí, esa carrera comienza ya y vamos a hacer todos los puntos para que este 2026 lleguemos muy lejos como familia nocturna. Y de hecho, para darle paso a esto, aparte de tu comentario, déjame decirte que te tengo una sorpresa. No importa si eres nuevo o tienes tiempo, ya eres parte de esta familia. Y como ya eres parte de esta familia, te tenemos una sorpresa al final del episodio, porque esta información, créeme, te va a interesar. Ahora sí van a comenzar las fogatas en vivo. Pero bueno, una vez dicho esto, comencemos con el episodio 302 de Hablemos de lo que no existe. Y prepárate, porque esas historias me dejaron sorprendido, asustado, pero principalmente confundido. Comenzamos. Ten mucho cuidado con todos los rituales que te hablan acerca de la buena suerte, abrir tus caminos y tener buena fortuna, porque te puede pasar lo que le ocurrió a Ivonne, y estoy a punto de contártelo, pero créeme, no lo quieres vivir. Resulta que Ivonne tiene un contexto. Ivonne viene de una familia que ha tenido una vida, digamos, no tan fácil. Cuando Ivonne nace, por allá de 1982, 1984, ella nace en una familia que está en un momento de bonanza, pero de bonanza fuerte. El papá se había salido de las oficinas en las que había trabajado durante mucho tiempo en cuestiones legales, sale de ahí, le habían dado un finiquito, y él decide que ya no va a regresar a trabajar en oficina. En aquel tiempo, en aquella época, aún agarrando un riesgo tremendo, va y pone un puesto de dulces, de golosinas, de snacks y este tipo de cosas. Eligió tan bien el lugar que ni siquiera habían pasado 6 meses y había recuperado toda la inversión. Después de eso, rentó el local de al lado y tenía una carnicería. La carnicería le iba tremendamente bien, lo que hizo que al lado pusiera un puesto de tacos y en menos de 3 años, este tipo estaba rentando y a punto de comprar la cuadra completa. Estaban en un momento increíble la familia. El dinero ni siquiera era un tema de conversación. No tener, faltar, eso era algo que ya no existía en la casa. Venía de un trabajo muy bueno, era un tipo muy inteligente y era un tipo que trabajaba una cantidad de horas tremenda. Parecía que no se cansaba. Eso sí, el señor sacrificó gran parte de su vida familiar para poder estar ahí en los negocios, pero la familia estaba tremendamente agradecida, la bonanza que les estaba dando y entendían el sacrificio de él. Así es que en ocasiones la familia de él iba a visitarlo ahí a los negocios. Y aunque él estaba de uno a otro y lo veías brincar de un local para otro, de un local para otro, de un local para otro, y después se regresaba y estaba hablando con alguno de sus empleados y discutiendo con otro y dando instrucciones aquí, y tenía 100,000 cosas en la cabeza, pero el tipo lo veías y siempre estaba activo. Y cuando su familia lo iba a visitar, se daba sus pequeños espacios de tiempo y de repente lo interrumpían y cualquier cosa y se desaparecía media hora y bueno, era algo como un caos muy bonito, porque la familia lo vivía muy bien. Y ese fue el inicio de la vida de Ivonne. Lamentablemente, cuando llegó a sus 8 o 10 años, hay una serie de decisiones, asociaciones y personas no muy buenas que terminaron llevándose prácticamente todo lo que este hombre había forjado. Se quedan con los negocios, le meten una demanda y casi le tumban la casa, se la quitan, y entonces él tiene que vender lo poco que le queda y se van a vivir a un barrio en el cual hay un poco de peligro, no es algo a lo que estén acostumbrados, y ahora sí falta dinero, ahora sí a veces no hay ni siquiera con qué comer. Pero este tipo es un luchador y no va a dejar de luchar. Esa vivencia llevó a Ivonne a tener una visión de vida muy específica en la casa. Que utilizaras papel de baño de más significaba que podía haber problemas media hora después, porque no había sobrantes, había exactos. Y eso hacía que todos fueran muy medidos en todo. No te servías de más porque ese platito chiquito de comida se tenía que repartir en 5. Así es que todos esperaban a que el otro se sirviera y una vez que quedaba el último también se servía un pedacito porque sabía que todos habían fraccionado, habían sacrificado un poquito para que el último comiera un poquito más. Era una familia buena, una familia que se quería. Pero Ivonne hizo que con el tiempo se transformara en una persona muy medida.
No te gastaba un peso donde no debía de gastarlo. Comprarse lujitos y cositas, no es ese tipo de persona. Los zapatos que trae Ivonne no son de segunda, son de tercera, cuarta y quinta. Nada más que, ¿sabes qué? Ella es muy inteligente, sabe ahorrar y sabe manejar las cosas. Así es que sabe cómo darle retoques a sus zapatos, a sus tenis, para que no parezcan cosas totalmente destrozadas. Parece más bien el estilo de una persona. Sus pantalones, que están semirrotos cuando en ese tiempo no era moda, se le veían muy bien. La realidad es que son los que alcanzó a comprar y nada más, y los pudo acomodar de tal manera en la que se veían brutales. Parecía su estilo. Ella ocultaba muy bien como sus carencias con mucha personalidad, y eso le fue abriendo muchas puertas. Cuando entraba en los trabajos, jamás abusaba de nadie, jamás abusaba de nada. Era una persona que estaba muy fijada en aprender más, en crecer más, en sacar un buen sueldo, en llevar cosas a la casa. Iba amasando sus ahorros. Ivonne tenía 20 años, estudiaba, tenía 2 trabajos. Era de ese tiempo en el que dices, pero ¿cómo le hacían? Ni Ivonne sabe. Probablemente la preocupación, probablemente la necesidad y el querer que sus papás no estuvieran tan preocupados por ellos era lo que la volvía tan responsable. Y la vida fue avanzando, y la vida fue adelante. Y cuando Ivonne tiene cerca de 26 años, lleva ya un muy buen tiempo de graduada, está en un trabajo que le paga nada mal, y se da cuenta que no tiene más que 3 blusas, 2 pantalones, 3 zapatitos, y todos son de segunda mano. Ella no ha viajado una sola vez en su vida, no desde que toda la familia perdió la fortuna. Y cuando fue y revisó su cuenta de banco, tenía una muy buena cantidad de dinero ahorrada que jamás toca. Ella aporta a su casa y le da una cantidad a papá y a mamá, y gracias a Ivonne y al hermano de Ivonne y a la hermana de Ivonne, papá y mamá no tienen necesidad alguna, viven en un lugar bastante más tranquilo, la vida ha ido cambiando, pero Ivonne es muy aprensiva y lo nota. Sus amigas la quieren mucho. Siempre dicen, ya sabes cómo es Ivonne, y se refieren a ¿por qué cuando fuimos a la tienda no se compró ni unas papitas? ¿Por qué cuando fuimos a cenar ella terminó pidiendo nada más un vaso con agua? Y no es para que alguien le pague la cena, porque no se trata de eso. Se trata en la que ella no se puede gastar su dinero en ella misma, no lo entiende. Así es que las amigas, que son amigas que le tienen mucha estima, decidieron que iban a hacer algo por ella. Le hicieron un ritual de apertura, un ritual de la buena suerte. Le dijeron que ella tenía que abrazar a la suerte para que la buena suerte le regresara el abrazo y entonces entendiera que no todo en la vida es peligro y es pérdida, que también hay cosas que se tienen que disfrutar y que ella tiene muy buena suerte pero parece que no quiere terminar de abrazarla. Entonces era un ritual extraño. Realmente cuando Ivonne fue para allá, porque Ivonne no es una persona creyente de nada de estas cosas, pues ella no sabía a lo que se iba a estar atendiendo, pero son personas que la quieren y le dijeron que le tenían una sorpresa y era una celebración muy bonita, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que cuando llega ahí y ve a todas las chicas con unas ropas blancas que se ven como medias ceremoniales, con unas flores blancas en la cabeza y que le piden a ella que se vista, pero cuando se visten una de ellas prende un ramo como de hierbas y empieza a hacer una limpia y pone una música de fondo y las otras empiezan a hacer como que danzan. Ivonne soltó la carcajada y dice, bueno, ¿qué les pasó a ustedes, locas? Y entonces una de ellas nada más le hace el signo como de cállate, tómate esto muy en serio. Y las otras están haciendo como que unas danzas, unos movimientos, uno está diciendo unas oraciones. Y bueno, Ivonne nada más cierra los ojos, se queda con las manitas apretadas y ya pues a vivir la experiencia que es bien extraña. Y es muy rara, pero sí sintió como si algo se hubiera vuelto un poquito más ligero en ella. Sintió como si le quitaran un peso de encima y se sintió a gusto. Así es que fue como a la segunda celebración o rito que fue en ese mismo ratito. Cada una de las chicas, al parecer, le había armado algo diferente. La segunda trajo una bandeja con quesos, jamones y un vino. La chica había puesto una parte importante de dinero en esto, no quería que nadie le pagara, y era para decirle a Ivonne, vamos a disfrutarlo. No es dinero que gastaste tú, tienes que aprender a disfrutar las cosas. Y cuando terminó de comer todo, le dijo, si yo gasto dinero en ti, ¿por qué no deberías tú también de gastarlo en ti misma? Y eso como que le pegó en una fibra sensible, nunca lo había visto de esa manera. Si mis amigas me quieren tanto y me tratan así, ¿por qué yo no me trato de esta manera? Y se quedó como dándole vueltas a eso. No es una persona así hipersensible, no la vas a ver llorar ni que corren en ella las lágrimas. No es ese tipo de persona, más bien es alguien
que va fluyendo, que es muy aprensiva, que es muy trabajadora, que es muy centrada. Es una persona más bien seria, pero la dejó pensando. Le pegó ahí en una fibra bien interesante. Así es que Ivonne, a partir de ese momento, está como dividida en las ideas que trae en la cabeza y en lo que está viviendo allá afuera. Cuando viene la tercera, ni siquiera recuerda bien porque me dice, esta parte la tengo media nebulosa y yo sé que me pusieron una ropa más arriba de la que tenía, me acostaron en el piso y empezaron ellas a cantar y yo empecé a llorar como no había llorado en mucho tiempo, pero porque pensaba algo. ¿Cuánto tiempo le invirtieron en aprenderse esa canción mis amigas? Y todo para mostrarme que me quieren. Y yo sentí que no las estaba valorando, sentí que yo siempre por el hecho de estar ahorrando nunca les doy nada y empecé a tener mucho sentimiento y me empecé a desahogar y mis amigas cuando me escuchaban llorar nada más me pasaban un pañuelo y seguían ellas haciendo como sus cantos y oraciones y de repente me pasaban sus manos por arriba del cuerpo y fue algo muy extraño, muy bonito, fue como haber recibido muchos abrazos de muchas mamás, fue algo muy 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 bonito. Dice, pero entonces llega mi otra amiga, y es el último paso de ahí, y me dijo que trajo algo de alta magia. Yo no entiendo nada de eso, no conozco de esos temas. Pero ella agarra algo que yo creía que era un gis, pero me dijeron que no era un gis, y en el piso de la habitación lo va dividiendo y va poniendo símbolos. Agarra elementos, unas son piedras, otras son plantas, no sé qué más llevó, pero los empieza a poner en las divisiones que puso. Y entonces nada más me dice al oído, este camino lo tienes que recorrer sola. Y yo le digo, ¿pero qué tengo que hacer? Tú vas a saber, solo déjate guiar. Y me dice, narrador, sí fue algo muy raro, porque era la sensación que algo me agarraba de las manos y me indicaba qué hacer. Llegué a un lugar, metí mis manos en agua, me las pasé por el rostro, las elevé al cielo, me agaché y pegué mi frente contra el piso. Jamás en mi vida había hecho esas poses para nada, ni había visto a nadie hacerlas, pero era algo que me nacía. Después de eso, llego al siguiente lugar, hay unas ramas, las agarro y empiezo a tallar toda mi piel, y empiezo a decir algo repetitivo que ni lo entiendo, pero es extraño, es como si algo me estuviera tomando y me está moviendo. Después de eso, empiezo a repetir muchas veces que se abran mis caminos, que se abran mis caminos, y mis amigas están sonriendo, yo las veo del otro lado frente a mí sonriendo, y la chava que hizo esto solo me va haciendo signos como que todo muy bien, y yo voy sintiendo como mucha energía. No sé qué pasó en los otros dos, lo único que me acuerdo es que sentí como si unas puertas se abrieran, como si entrara mucho aire y un olor muy potente a violetas, pero muy potente. Y tengo un blackout porque el siguiente momento es yo estoy sentada en mi cama, en mi departamento, y estoy a punto de dormir, pero también no tengo nociones de cómo llegué aquí. No es que hayamos ingerido o bebido nada, o sea, yo no me siento extraña, nada más es, no me acuerdo qué pasó. Y como que intento recordar y algo me dice que no lo haga, y bueno, me voy y me acuesto. Al día siguiente, todo está diferente en mí. Me siento otra persona. Me levanto y digo, mi suerte es mejor, me voy de vacaciones. No lo pensé, no me reporté enferma. Ya eran cerca de las 10 de la mañana y no había hablado al trabajo. Fui y busqué en internet, conseguí unos vuelos que estaban en remate, justamente quedaban con cierta cantidad de dinero que estaba yo pendiente de en qué lo iba a invertir y tenía un par de cositas de la casa que quería comprar y me quedaba justo más 200 pesos. Y dije, me lo voy a comprar. Pero hay un problema. Yo nunca he viajado. Yo no tengo maletas. No tengo mucha ropa tampoco, porque no he sido una persona que haya comprado mucha ropa en la vida. Pero no tengo maletas, ¿cómo las voy a llevar? Y ya me daba vergüenza ir con mis amigas después de todo lo que hicieron. Así es que no sé por qué estoy pensando esto en la cabeza de necesito unas maletas y mi cuerpo en automático, como si fuéramos dos cosas diferentes, se pone de pie, me empieza a llevar afuera de mi departamento y te lo digo así porque así lo viví. Me empieza a llevar, cierro la puerta del departamento, bajo las escaleras, voy caminando por varias calles y de repente llego a un local comercial que en mi vida había visto y está a 3 cuadras de mi casa. Es una tienda de antigüedades. Llego, me meto y como si la conociera perfectamente, me voy a una parte que está como que escondida en medio y detrás de varias cosas, muebles que tenían ahí, saco una maleta antigua, la llevo al frente
Y digo, la necesito para un viaje. Y la persona, como si entendiera de qué le estoy hablando, me dice, entonces es un viaje importante. Y le digo, sí. Y entonces me dice, entonces no te la voy a vender, te la intercambio. ¿Qué me quieres dar? Y meto mi mano a la bolsa y saco un billete de a 20 y una foto de un familiar mío y se la doy. Y me dice, llévatela, es tuya. Esto es la cosa más fumada que he vivido en mi vida, pero la viví así. Tomo la maleta, me voy a la casa, estoy digiriendo estas cosas, mi cuerpo parece que se mueve solo, pero no es una sensación de que alguien me tenga amarrada y me esté manipulando. No. Es como si mi cuerpo fuera más libre que nunca. Más libre que nunca. Me siento increíblemente libre. Por primera vez mi mente está despejada. No me siento hecho un nudo. No estoy pensando solo en mis pendientes económicos. No. Ahora simplemente las cosas fluyen. Y estoy impactada. No tengo tiempo ni siquiera para estar masticando tanta idea. Nada más como que lo recuerdo y como que me hace ahí unos choques mentales. Y bueno, al final ya tengo todas mis cosas en la maleta porque ¿sabes qué? El vuelo es en 2 días. Ni siquiera me fijé en la fecha. El vuelo es en 2 días y yo no he avisado en el trabajo. No sabía ni cómo lo iba a hacer. Era una semana, 10 días ya con ida y vuelta, pero eran 7 días en un lugar y 2 días prácticamente, 2 días y medio que iban a ser de trayectos. 10 días iba a faltar al trabajo. ¿Cómo demonios lo voy a reportar? Dejo de pensarlo, era como si mi cerebro me dijera, deja eso en mis manos. Al día siguiente me presento al trabajo, voy con mi jefa, no me preguntan por qué falté y le digo, jefa, pasado mañana me voy de vacaciones y regreso en 10 días. Y me dice, perfecto, nada más repórtate con Nancy. Dice, narrador, mi jefa, tú no tienes idea de la clase de persona que es. Si yo soy aprensiva, ella es mi persona por 10. Entonces cuando yo voy y le digo eso y me responde, yo no entiendo qué demonios está pasando y en mi cabeza me viene magia, alta magia. No, y estoy encantada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me siento libre, me siento muy bien, me voy a ir de vacaciones. Nunca me he ido de vacaciones, me voy a ir solo y no tengo miedo. ¿Qué demonios me pasa? No sé, pero lo voy a disfrutar. Llega el día de las vacaciones, me voy, me subo al avión, llego a la playa a la que iba a ir, entro en mi habitación, voy con mi maleta, que es una maleta que extrañamente, el primer día que la vi, yo vi una maleta que parecía más bien una reliquia, algo destartalado. Pero ahí en el hotel, cuando la volví a ver, parecía más bien como una maleta nueva, brillante, como si tuviera vida. Me llamó mucho la atención. Llego, la abro arriba de la cama, saco toda mi ropa y la meto en los cajones del hotel, guardo la maleta junto con unos documentos, meto todo eso adentro de un closetcito que tenía en la habitación y listo. El hotel tenía un lugar como de amenidades, había servicio a la habitación y habían unos restaurancitos como a muy bajo costo en la playa. Así es que, oye, voy caminando, todo perfecto y estoy maravillada. Ese día, las últimas 3 horas, fue estar sentada enfrente de la playa, ver cómo llegaba el anochecer y por primera vez en la vida me sentí viva. Fue como si ya todas esas cosas que vivió mi familia ya no las cargara y me sentía feliz. Cuando voy de regreso al hotel, mi habitación se ve desde la playa y se ve que está prendida y se ve la silueta de una persona que está caminando ahí. Y me asusto, pero después pienso, debe de ser alguien del hotel. Así es que voy caminando para mi habitación y cuando llego a mi habitación, la luz está encendida, empiezo a abrir la puerta y la luz se apaga. Y entonces digo, ¿qué pasa? Abro la puerta quedándome afuera y empiezo a decir de que buenas noches, esta es mi habitación, ¿pasa algo? No hay nadie ahí, no me atrevo a entrar, pero estoy justo en el pasillo, en la parte donde están pasando gente del hotel, y les pido ayuda, les digo que alguien se metió en mi habitación, que cuando yo estaba llegando se apagó la luz. Las personas me dicen que extraño, el hotel es muy seguro, en la habitación enfrente de la mía de hecho no hay nadie, entonces que es muy raro, que no me preocupe, le van a hablar a la gente de seguridad. Llegan 2 personas, me tomaron muy en serio, se meten las personas de seguridad. La habitación está 100% vacía, no hay signos de que nadie haya estado ahí. Y bueno, ellos para hacerme sentir tranquila, me dicen, señorita, ¿sabe qué? Puede ser que desde la playa haya visto mal. Y le digo, sí, pero es que cuando venía llegando, yo vi que la luz se apagó. Bueno, señorita, fíjese que la puerta está muy pegada al piso. Tal vez es una idea, no queremos que se sienta mal, pero ¿por qué no piensa eso? Y si llega a pasar algo más, por favor avísenos. Nuestro número es tal, marca directamente desde el intercomunicador y listo, vamos a estar al pendiente.
quiere que le mandemos una persona y le demos una vuelta en un par de horas para saber que está tranquila. Y yo me quedo agradecida porque entiendo que extrañamente se están preocupando por mí personas que no me conocen. Así es que me doy cuenta que yo estoy muy alarmada por algo que no tiene sentido. Me tranquilizo, les doy las gracias, les digo que no se preocupen, que si yo ocupo algo yo les marco ahí al lobby, me meto en mi habitación, voy a descansar. Y mi maleta no está en el closet, está al lado de la cama. Yo no la dejé ahí. Agarro la maleta. Extrañamente es más pesada, bastante más pesada de cuando yo la agarré. Abro la puerta, me quedo afuera de la habitación, pongo la maleta en el piso y abro esperando que una persona se levantara de ahí porque estaba muy pesada. Cuando la abro, solo están mis documentos, pero esa cosa pesa una inmensidad. La empujo para adentro, no entiendo qué está pasando, cierro la puerta de la habitación, voy y me acuesto, estoy pensando mucho en eso, pero después me acuerdo de los ritos con mis amigas, me tranquilizo y me quedo bien dormida. No sé a qué hora me levanté a la luz del sol. Yo creía que era muy temprano, pero no, ya era pasadito el mediodía. Supuse que lo del día anterior, el susto y todo eso me dejó muy cansada y por eso me quedé dormida. Así es que me voy a la afuera de la habitación, dejo un letrerito de que por favor hagan el aseo, me salgo, me voy a la playa a caminar, voy y me como un par de cositas que veo por ahí en un muy buen precio, me pongo a tomar el sol un rato, comienzo a ir a la zona de albercas y decido que ese día voy a estar afuera de la habitación. Lo de ayer estuvo raro. Cuando regreso en la habitación en la noche, no está el signito ese de limpieza, abro y toda la habitación está tirada. Pero está muchísimo más tirada de lo que yo hice. Y la maleta está otra vez al lado de la cama cerrada. Voy directamente al teléfono, les marco al lobby, les pido que por favor me manden a alguien que esté extraño. Y entonces nos dice, señorita, estábamos esperando que nos estuviera marcando, necesitamos hablar con usted. Me hacen ir al lobby y me empiezan a contar que fueron 3 chicas ese día para hacer el aseo de la habitación y que cada vez que las personas terminaban de hacer el aseo, salían de ahí y al poco tiempo la siguiente que pasaba, se topaba otra vez el letrero de hacer el aseo, entraban y la habitación estaba toda tirada. La segunda chica, como manejamos unos radios dentro del hotel, nos pasábamos el reporte de las habitaciones donde se hace el aseo para los insumos que se necesitan renovar. Y cuando vimos en la segunda que ya se había hecho el aseo en la de usted, fue extraño, pero en la tercera, esto ya fue demasiado extraño. Queríamos hablar con usted para saber si por alguna situación usted había ido y regresado, y cuando hizo eso, pues simplemente desordenó la habitación porque no es normal. Y como pasó ayer algo raro con usted, pues queríamos como platicarlo. Y yo les digo, no regresé en todo el día, estuve todo el día afuera. Bueno, señorita, vamos a cambiarla de habitación mejor. Dice, desde ahí mis vacaciones eran un infierno. Esto estaba muy extraño. Yo anoche entonces ahora sí estoy segura que había alguien. Quiero llegar a la habitación y me apagaron la luz. Me están desordenando las cosas y me mueven esa maleta. Les pido que por favor, porque ya me siento muy nerviosa, que si me ayudan inclusive a mover mis cosas de una habitación para otra. Muy lindas gentes los del hotel. Me mandan a 5 personas para que me ayuden con todo lo que ocupen. Y yo entiendo que es más bien un tranquilícenla y no queremos que haya un escándalo. Así es que me ayudan. Una persona va cargando la maleta y dice así abiertamente, oiga señorita, pues que trae aquí adentro, se trajo la casa entera, qué bárbaro, está bien pesada. Y entonces yo le digo, ábrala. Y me dice, no se crea señorita, solo estoy jugando. No, por favor, aquí enfrente de todos, ábrala. Necesito que la abra. Y se puso muy nervioso y le digo, por favor se lo pido, ábrala. Abre la maleta y la maleta está vacía. Y se le queda viendo y dice, pero no trae nada. Ya sé, dice, ¿en serio si la siente muy pesada? Y cuando lo intenta cargar dice, es como si trajera unos 40 kilos adentro, señorita. Está pesadísimo. No entiendo qué pasa. Me mandan a la segunda habitación, Narrado. Meten la maleta, la ponen en el closet, me ayudan con mis cosas a colgarlas, que eran un par de cositas. Todo está perfecto, yo ya no quiero estar ahí. Así es que me salgo, me voy a la zona de albercas un ratito. Y cuando regreso, vuelvo a ver desde la playa que ahí en mi habitación, en la nueva, está encendida y hay una silueta de una persona. Me quiero morir. ¿Qué fregados está pasando aquí? Yo no entiendo. Voy directo al lobby, no me voy a la habitación. Voy y les digo, vi a alguien en la habitación. Me dicen, ¿saben qué? Está muy raro este caso. Por favor, no vaya a su habitación. Tenemos aquí como un cuarto de reserva
para cuando tuvimos problemas de sobrecupo y eso. Quédese aquí, es al lado del lobby. Y es un lugar muy bonito. Le vamos a invitar la cena, le vamos a invitar todo, porque está muy raro lo que está pasando aquí y no queremos que ocurra nada. Me quedo ahí en esa habitación, narrador. 3:30 de la mañana, alguien me está despertando tocando la puerta. Abro la puerta, no hay nadie. Me voy caminando al lobby y me dicen, no señorita, nadie ha ido a molestarla. Me meto en la habitación y cuando me meto en la habitación, se abre la puerta del baño y se enciende la luz. Me paro de la cama, me salgo de ahí y nada más voy y les digo, ya no puedo estar aquí, algo está pasando en este hotel. Y me dicen, señorita, pero es que nunca ha pasado nada, no entendemos. ¿Qué ocurrió? Les cuento lo que te acabo de decir, de que me meto, que se abre la puerta del baño, que escucho a una persona que sale de ahí, que se abren las llaves. Horrible, yo ya me estoy medio volviendo loca porque esto está muy feo. En la mañana siguiente, les pido por favor que si me pueden hacer el aseo de la habitación. Yo ya no quiero entrar solo en la habitación, nada más quiero recoger mis cosas, que me hagan un reembolso y largarme de ahí. Cuando entra la primera chica a la habitación para recoger todo, abre la puerta, pega un grito en el cielo y se va corriendo. No me quise asomar. Me alejo de la puerta, está otra chica detrás de mí y se me queda viendo así como que hizo algo, hay algo ahí. Y yo le dije, señorita, ni siquiera entré, fue cuando fui con ustedes anoche en el lobby y eso. Y ella me dice, es que no, ¿por qué corrió la otra chica? No, pues no sé, asómese. Yo no quiero asomarme, tengo miedo. Se asoma, se pone pálida y cierra la puerta y me dice, vámonos al lobby, vámonos ya. Cuando están en el lobby, como 2 horas después, unos chicos me traen la maleta. Los chicos no se ven en buena forma, se ven mal. Y una de las muchachas es la que me platica. Al lado de la maleta había una niña que se estaba asomando. La niña tenía el cabello blanco, la piel blanca, toda la ropa era blanca y los ojos eran absolutamente negros. Y nada más nos estaba viendo y cuando la vi, me sonrió. Se estaba burlando. Señorita, no sabemos qué fregados traiga usted o de dónde venga, pero parece que trae un demonio encima. Narrador, ese fue el inicio de un montón de encuentros con la mugrosa niña. El maletín me intenté deshacer de él. Mi ropa la dejé en el hotel, así, con todo y maletín. Y cuando llegué a mi casa, el maletín estaba ahí y no tenía la ropa. La ropa, quién sabe qué le pasó. Mi documentación, par de papeles y un par de cosas que necesitaba para irme, me las llevé prácticamente en la bolsa del pantalón y en la mano. Me hicieron el reembolso del hotel porque no entendían qué estaba pasando. Me pidieron, por favor, que nunca contara esto. Por eso ni siquiera voy a decir dónde lo viví, porque yo entiendo que no era de ellos. Yo entiendo que tenía que ver con el ritual que hice con mis amigas y con la maleta. 5 años tuve que pasar para deshacerme de la niña. La maleta llegó un momento en el que se fue y la niña se quedó. La vio mi familia, la vieron mis parejas, la vieron mis vecinos y persona que la veía, persona que me dejaba de hablar por temporadas largas. Yo te mando esta historia nada más para decirle a las personas que tengan mucho cuidado. Cuando hacen este tipo de rituales, aún con la mejor intención, hay cosas malas alrededor que nada más están buscando que les abran las puertas para entrar y hacer tu vida pedazos. Si la historia anterior se te hizo extraña, prepárate y agárrate del asiento, porque esto que estoy a punto de decirte no tiene ni pies ni cabeza. Annette tiene una situación. Ella va a ir con su familia a un viajecito. Bueno, con su familia no es familia extensa, son 3 primas. Van a ir con 3 primas y va a ir un primo manejando, van a ir un viajecito que es como algo de vacaciones, fin de semana, porque ellos ya no son estudiantes, pero tampoco es una vacación larga, entonces digamos que se van a tomar ahí un par de días del trabajo y se van de un viernes tal vez a un lunes. En ese contexto, Annette ya ha faltado demasiadas veces al trabajo. Honestamente, en esa temporada de su vida, ella me lo dice, yo no era una persona nada responsable, ya me habían despedido, los trabajos que tenía eran más como de mesera, acomodadora, cositas tranquilas que yo sabía que si iba y tocaba otro negocio, me contrataban al momento y por eso no me importaba cuando ya me la tomaba tranquilo y me sacaban o me despedían o de repente dejaba de ir y ya. Entonces, en ese momento que nos vamos a ir con mis primas, mi mamá se enoja mucho y me llama la atención a mí y a mis primas y dice: hoy en la mañana estuve haciendo oraciones por ustedes y le pedí a Dios que me mandara una señal de qué decir. Ahorita que ustedes me dijeron que se iban a ir de pinta, me empezó a doler toda la quijada. No se vayan.
Y pues, narrador, no te quiero decir que es el día que más se ha enojado mi mamá conmigo, porque donde me dice eso de la quijada, solté una carcajada y mis primas me siguieron. Y entonces le dije, no, mamá, pues tú también tienes riumas. Ay, si le vas a estar pidiendo a Dios esos signos todo el santo día, nosotros estamos en peligro. Y mi mamá se empezó a poner colorada, 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 colorada. Dice, al punto que le empezaron a rechinar los dientes. Y entonces volteó con mis primas y les digo, vámonos, 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 vámonos. Y nos salimos caminando rapidito de la casa. Mi mamá está apretando los puños porque, pues, francamente me burlé de ella enfrente de mis primas. Y ya no me dice nada. Y cuando voy saliendo nada más me dice, ¡Anet! Y no, hombre, narrador, casi con el ritmo con el que me habló fue con el que cerré la puerta porque fue un ¡pah! El trancazo. Y me meto corriendo al carro. Mi primo, que no puede con las carcajadas. Nadie nos llevamos nada para el viajecito. No traíamos ni maletas, ni mochilas, ni nada. Dinero en bolsas y vámonos. Y le digo, arranca porque si no se nos sube al carro la llorona. Y entonces el primo suelta la carcajada, prende el carro y arranca rápido. Y bueno, en lo que íbamos saliendo del pueblito, estábamos muertos de la risa que no te puedo explicar. Bien burlones. Estábamos diciendo cuánta cosa que viste, que los ojos que puso tu mamá. Pobre tía, márcale ahorita, no vaya a ser que se haya quedado ciega. Oye, pobre tía, la vas a tener que llevar con un dentista porque ya se quedó sin mandíbula y sin dientes. Y todos íbamos haciendo mofa de mamá. Pero justo antes de salir, en el pueblito en el que vivimos, hay dos salidas. Una de las salidas te lleva a una carretera amplia, bonita, todo tranquilo. Pero la libre, que es donde no pagamos cuotas, te lleva por un caminito que va pegado a la sierra, va pegado a un barranco, y son dos carriles muy delgados, uno de ida y uno de vuelta. Es un lugar que ya no lo sabemos, y la verdad, como vivimos ahí, pues es el que siempre agarramos, pero sí hay peligros. Siempre por semana hay accidentes. La verdad es que nada más una es la que tiene la idea que no le va a pasar. Cuando estamos a punto de agarrar la libre, nos pasaron dos cosas bien extrañas. Bien extrañas. Y al día de hoy, yo, mis primas y mi primo, preferimos como que no hablar entre nosotros del tema porque nos pone nervioso. Empezamos a escuchar un galopar de un caballo, pero un galopar marcadísimo. Te estoy hablando que mi primo traía un Rambler, un carro que hacía un ruidazo en el motor tremendo, y empezamos a escuchar el tacatá, 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 tacatá. El galopar del caballo a todo lo que da, y entonces volteamos a todas partes porque en ese tiempo, aunque era pueblito, no había caballos en esa zona, no para la libre, y entonces volteamos a todos lados, y cuando estamos a punto de entrar, vemos como una sombra que está así pegado a la pared del cerro, de un caballo con un jinete, pero no logramos ver si tiene la cabeza o no. Se ve como si no la trajera. Y va a una velocidad, pero una velocidad tremenda, porque el carro, íbamos casi 80 kilómetros por hora, y estás hablando que el caballo va pegado con nosotros, pero por más que volteábamos a todos lados, no había dicho eso caballo. ¿De dónde venía la sombra? Nos empezamos a asustar, y entonces suena un rugido, un sonido, un tronido, un trueno, algo tan espantoso que mi primo pone el freno del carro pero a tope. El carro empieza a patinar, se empieza a mover de un lado a otro. Mi primo está controlándolo. Ya estamos justo entrando en esa parte de la libre. No vienen carros detrás de nosotros, no vienen tantos carros hacia nosotros. Así es que se frenan los del otro lado, nos dan espacio. Mi primo está volteando a todos lados y cuando el carro ya está totalmente frenado, enfrente de él, arribita del cerro, detrás de un matorral, vemos lo que no sabemos qué es. Un lince, un leopardo, una pantera, pero era un animal felino enorme, todo de color negro con unos ojos verdes, pero era una sensación terrible, era la muerte inminente. Ver esa cosa era la sensación que te ibas a morir. Todos nos quedamos fríos. Volteó a ver a mis primas, no me queda duda que también lo vieron. Volteó con mi primo y nada más me hace el signo así como me voy a volver. Y yo nada más muevo la cabeza de arriba para abajo. Entonces, nada más las personas, como vieron que estuvimos a punto de tener un accidente, nos dan espacio y no aceleran con los carros. Mi primo hace indicaciones con la mano para decirles que le va a dar la vuelta al carro. La gente le da ese espacio y él empieza a hacer unas maniobras ahí entre el barranco y el cerro y nos regresamos para la casa de mamá. Cuando llegamos, mamá está sentada todavía muy molesta, está rezando el rosario. Voy y le doy un abrazo y se me empiezan a salir las lágrimas. ¡Qué sustote! No sé ni qué vi, no sé ni qué sentí, pero fue una sensación de muerte.
Al día siguiente en la mañana nos enteramos. Justo 2 horas después, que es más o menos el trayecto que íbamos a tardar, al final del camino hubo una carambola, un camión de gas o de gasolina, algo que traía algo flamable, perdió los frenos y se estampó contra toda la fila de autos, aventó varios al barranco, explotó y se llevó a varios más los que dejó prendidos. Nosotros estamos seguros que hubiéramos sido alguno de los accidentados de la carambola y no lo hubiéramos contado. Entonces desde ese día le digo, mamá, avísame cuando te duela la mandíbula porque mi vida está en riesgo. No caigas en la trampa de creer que por un hombre normal no ocurrirán cosas extrañas. Te lo explico sencillo. La persona que me mandó esta historia se llama Lupita y es un hombre demasiado normal para las cosas tan raras que le ha tocado vivir. Lupita desde que nació, y ella se reconoce, yo era una persona diferente, pero no lo notaba. Como a muchas personas yo creo que les ha pasado, yo vivía algo que creía que todos estaban viviendo y un día me doy cuenta que nada más yo estoy viviendo eso y que nadie más lo ve. Yo veía sombras. Desde que tengo uso de razón, yo veo sombras. La primera vez fue una vez que iba subiendo unas escaleras de la casa de mi abuelita y veo cómo se va formando la sombra de un perrito adelante de mí a la derecha. Lo quiero acariciar y donde lo voy a acariciar, la sombra ya no está. Veo a un niño, una sombra de un niño que está en un closet. En ocasiones lo intento saludar, intento que reaccione, que hable conmigo, pero no lo logra. Nunca he logrado que reaccione. Veo la sombra de una serpiente, pero es muy rara porque me da mucho miedo, pero está estática. Me tallo los ojos, intento llegar y agarrarla, pero eso siempre me pasa cuando intento tocar a las sombras ya no están. Esto me pasa desde que estoy pequeña. Y entonces, cuando yo le decía a mi mamá, ay mamá, quiero agarrar ese perrito, y mi mamá volteaba y se reía, yo creía que me estaba diciendo como que, tontita, pues es que es una sombra y las sombras no se tocan. Yo creía que me decía eso, narrador, porque no le preguntaba más, era una niña. Entonces yo fui asumiendo que mi mamá también veía el perrito. Y cuando yo le decía, mamá, esta otra vez esa víbora no la quiero agarrar, y ella se empezaba a reír, y después decía con mi papá, es que tiene mucha imaginación, yo creía que lo que me estaba diciendo es que ve la cantidad de sombras que ella logra ver y está muy chiquita, y me sentía bien orgullosa. Cuando me ponía a hablar con la sombra del niño dentro del closet, ella decía que tenía un amigo imaginario y entonces dije, así le dicen los adultos a las sombras, porque después en la escuela escuchaba que varios tenían amigos imaginarios. Cuando cumplo mis 13 años, no recuerdo exactamente si fueron días antes o después, pero fue en el año que cumplí 13 años, ahí fue cuando me di cuenta que nadie veía esto que yo veía desde pequeña. Un día estoy en mi habitación, entra mi papá y la sombra del closet se mueve. No se mueve normal, no es como si caminara o algo así, simplemente estaba en el closet, ahora está fuera del closet, ahora está cerca de una mesita que yo tengo de noche. En la mesita que tengo de noche hay una libreta y mi papá me está hablando diciendo algo que no recuerdo qué era, algo sin importancia, cuando de repente yo veo que la sombra tiene la mano encima de esa libreta y de repente la libreta se mueve y se cae. Mi papá se asusta y voltea a ver a la libreta y dice, ¿por qué pasó eso? Y entonces me le quedo viendo y le digo, por el niño, mi amigo imaginario, papá, el niño. Y entonces mi papá nada más se me queda viendo y dice, ¿de qué estás hablando, Lupita? Papá, pues el niño, el que les digo que está ahí en el closet, siempre la tiró. De que, Lupita, ¿por qué se cayó la libreta? ¿La moviste? ¿La amarraste con un hilo? ¿Le pusiste algo? No, papá, mi amigo, ahí está, mira, ahí está. Y mi papá voltea y me dice, ay, Lupita, ay Dios bendito, vente para acá. Me agarra de la mano y medio me va estirando y nos salimos del cuarto caminando. Y entonces me espero unos días más. Estoy con mamá. Yo sé que arriba de las escaleras de repente está el perrito. Espero voltear para verlo y entonces veo que está ahí y agarro a mamá con la mano y le digo, mamá, creo que algo me está pasando en mis ojos. ¿Me ayudas con algo? Y me dice, ¿qué pasó, hijita? Ven. Dice, mira, allá arriba de las escaleras, arribita, al lado de tu puerta. ¿Sí la ves? Sí. ¿Qué hay? Hay algo ahí que está sentadito, ¿verdad? No, no hay nada. Ay, mamá, es que estoy viendo como una manchita negra. Mira, ven. Quiero ver si es una manchita o es otra cosa. Y la agarro de la mano y la voy subiendo por las escaleras y le señalo y yo estoy viendo el perrito, pero lo estoy viendo perfectamente. Y le digo, ahí, mamá, ahí. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves ahí?
Pues el piso, Lupita. Por eso, pero un poquito al lado del piso y pegado a la pared. El piso, Lupita, ¿qué debería estar viendo? Ay, no, mamá. Ay, mira, ya estoy viendo bien. Se me hace que traía una basurita en el ojo. Y me voy. Y me empiezo a asustar. Yo soy la única persona que ve esto. Y empiezo a pensar, bueno, estoy loca. No, pero pues si tumbaron una libreta. Un día de esos, veo la serpiente que está pegada en una parte de los platos y vasos de la casa. Una zona que mi mamá tiene como para la cristalería, los platos finos y esas cosas. Y de repente veo que la serpiente está y ya no está. Y se vienen para abajo todos. Y yo ya sabía que fue ella. Y entonces veo como mi mamá está bien asustada y le está contando a mi papá cómo están pasando cosas raras en la casa. Y que ella vio que de repente las cosas se movieron y se cayeron. Y yo empiezo a entender que mi vida no va a ser normal. Lo que yo estoy viviendo, ellos no lo pueden vivir. Y a partir de ahí, a mí me toca tomar apunte de esto porque ellos no me van a entender. Y yo ya he visto cuando otros niños van y dicen cosas a sus papás que sus papás no los entienden y los tachan de tontos, de locos, de mensos, y yo no voy a andar con esas. Así es que me callo. Y empiezo a ser más callada, empiezo a guardarme las cosas. Ya no sé qué de las cosas que veo los demás también las pueden percibir o no. Las luces en la noche arriba de mi habitación, en el baño, si pueden ver también cuando están como que esas cosas que parecen que es un poco de humo y se sale por las ventanas aun cuando las llaves están apagadas. No sé si notan la bruma del cementerio que sale justamente de las tumbas y a veces tiene forma de rostros. No sé. Así es que en todo tiempo empecé a tomar como apuntes de estas cosas y me di cuenta que solo hay una cosa entre todas que sí me da miedo. Hay una iglesia que está abandonada en mi ciudad y que en muy pocas ocasiones las puertas se abren solas. Cuando esas puertas se abren solas, ha sido la única vez que veo una sombra, que es una sombra como de un sujeto de unos 2 metros o más alto, que tiene unos brazos enormes y está cubierto con una capucha, y él es el que está abriendo siempre la capilla de par en par. Esto es algo muy extraño, porque yo lo he visto, yo le he prestado atención. No importa si hay cadena o candado, este se resquebraja, cae al piso y ese hombre la va a abrir. Nadie lo nota. Y siempre, después de que entran una persona o dos, este sujeto va y cierra la puerta enfrente de todos y parece que nadie lo ve. Esa cosa que vive en la iglesia, que parece un hombre, no lo es y es la única cosa que me da miedo. Salomé tiene algo muy claro en su mente. Ella cree que los animales guardianes sí existen. Y lo cree porque está segura que ella vivió algo que no tiene explicación alguna y lo vivió con migajitas. Primero te tengo que dar el contexto de Salomé y tienes que entender quién es ella, porque si no nada de esta historia va a tener sentido, como muchas otras del canal. Salomé vive en una situación difícil, muy dura, que es una situación que muchas personas han vivido. Ella no conoció ni a su mamá ni a su papá. Ella, desde que tiene uso de razón, vive con su abuelo y con su abuela, y alguna vez han visto a su mamá y a su papá en foto. Y hasta que ya fue muy grande, hasta que ya tenía como 13, 14 años, fue cuando se le ocurrió preguntar qué pasó con ellos. Y simplemente se enteró que ellos no estaban preparados para ser papás y se fueron. La dejaron. Cuando ella descubrió eso, bueno, viene un choque muy grande, una situación muy dura, odio, coraje, el sentirse abandonada, situaciones muy complejas, pero su abuela y su abuelo jamás le faltaron. Y eran 2 personas que la querían mucho, eso sí, una educación bien diferente. Y ella fue educada muy old school, muy a la antigua. De hecho, la ropa que ella utilizaba, lo notabas, porque mira, todas las chicas ahí iban con falditas y esta iba con faldotas. Las chicas se maquillaban, ella lo tenía más que prohibido. Ella, ya cuando llegó a cierta edad, a los 15, 16 años, ya tenía, digamos, su cuerpecito y tenía sus atractivos y todo eso, pero eran cosas que en su casa le enseñaron que eso no se mostraba, que había que ser una mujer educada, y siempre parecía que estaba vestida como su abuelita. Traía un saquito, una blusita o algún suéter aunque hiciera calor arriba de la blusa para que la cubriera y le quitara un poco la forma. Las faldas que utilizaba eran faldones largos, anchos, que igual, nada que mostrara nada escandaloso.
Las faldas siempre eran debajo del tobillo, no se le debía ver nada prácticamente de la piel. Pero para ella, esto no era un contraste. Su abuelo y su abuela eran dos personas que siempre se habían mostrado muy cariñosos con ella, muy comprensivos con ella, solo eran de otra educación y de ver de otra manera la vida. Y ellos lo sabían. Por eso, aunque eran muy estrictos en unas áreas que para ellos eran importantísimas, con otras áreas eran más relajados. Extrañamente, ellos eran dos personas muy devotas católicas, de estas personas de antes que estaban todo el tiempo metido en la iglesia y para todo estaban haciendo oraciones y cosas de este tipo, que se entienda. No es en un sentido de que eso está bien o eso está mal, solo ellos eran así, eran sus costumbres. En el caso de Salomé, a ella le permitían mostrarse como ella quisiera y creer en lo que ella quisiera. Y Salomé no era una persona creyente. Entendía y conocía las costumbres de sus abuelos, pero no las compartía. No iba a misa, no le interesaba y para ella eso estaba bien y todo perfecto. Ocurre una situación. De repente, en la casa de su abuelo y de su abuela, su casita, hay un grupo de señoras haciendo oración. Llega un día, se topa a su abuelo en cama y se entera que el abuelo ya tiene un par de meses batallando con una enfermedad. No la habían enterado porque eso no le toca a ella, no está en edad para eso, y aparte ¿qué iba a poder hacer? Pero ahora están trayendo los grupos de oración porque ya en el hospital lamentablemente lo desahuciaron. Le dijeron que era mejor que estuviera en casa los últimos días porque ya en el hospital no iban a poder hacer realmente mucho. El abuelo para la segunda o tercera semana está muy mal. Los medicamentos que le dan son tan fuertes que él pierde la cabeza. Él se va en un sueño profundo y es la única forma de hacer que se calme el dolor. Y lamentablemente un día, antes de que se cumpla un mes, el abuelo pasa a otro mundo. La abuela está destrozada, pero destrozada muy al estilo de antes. La señora no está soltando lágrimas, nada más está diciendo: «Ay, viejo, qué bueno que descansaste. A ver, te tenemos que preparar las cosas. Ay, viejo, ¿dónde me dejaste los papeles?». Pero ella nota, Salomé nota que su abuela está rota. El corazón lo tiene roto, pero no es momento. Eso ya tendrá momento para mostrarlo. Ahorita no. Ahorita tiene que hacer los papeleos bien, hacer las cosas bien, atender a las personas que van a ir al velorio bien, que todos sepan para que vengan a despedirse el abuelo, que es lo correcto. Y bueno, costumbres de antes. Lleva todo este proceso y es muy extraño porque el día que se terminaron todas estas situaciones, ya habían terminado, les habían entregado una urnita que tenían que llevarla después a estos nichos y todas estas cuestiones. Vienen llegando a la casa Salomé y su mamá segunda, y se topan justo en la entrada de la casa a una gatita gris, toda tigrada, muy bonita, y está ahí como recostadita. La abuela tenía muy estricto, súper prohibido: aquí en esta casa no hay animales, no hay ningún animalito, no tenemos tiempo, no tenemos dinero para andarles pagando nada, y aparte, si no les vamos a dar tiempo, no los queremos aquí sufriendo. Y no dejaba que Salomé tuviera mascotitas, y ella tampoco tenía. Bueno, cuando está esta gatita allá afuera, le dice: «Salomé, échala para afuera, no la quiero en la casa». Y Salomé se mete y encuentra un pedacito de pan arriba de la mesa, pan que algún invitado dejó, lo hace migajitas, se lo echa encima, y la gatita bien contenta se las empieza a comer y la voltea a ver como sonriendo, y desde ahí se llaman migajitas. Entonces, sin que supiera la abuela, ella todos los días iba y le daba migajitas a migajitas. Y le dejaba pedacitos de la comida, y le dejaba pedacitos de carne, hasta que después de una semana, la abuela se da cuenta que migajitas está todo el tiempo ahí, porque cada rato pega en la puerta y maulla. Así es que un día ya la señora va con Salomé y le dice: «Mira, mija, no quiero mascotas, mija. Ahorita estoy en otra cosa, necesito que me des mi tiempo». Y entonces Salomé le dice: «Abuelita, acompáñame un día a darle migajitas a migajita, y entonces tú dices si se va o no se va». Y le dice: «¿Para qué, mija? Tú acompáñame». Le da los pedacitos de migajitas en la mano. En ese mismo ratito salen afuera de la casa y le dice: «A ver, ¿qué quieres que haga? Tú échaselas». Y se las empieza a echar y ve una escena tan bonita de la gatita agachándose y comiéndose un pedacito de esas migajitas y volteando y otra vez como con esa sonrisita que se le hacía, que la señora se le derritió el corazón y se agachó y le dice: «¿Te gusta mucho, migajitas?». Y a partir de ahí, mira, la venta estaba hecha. La señora se agacha, la acaricia, la carga y entra a la casa con migajitas. Durante los siguientes 2 años, migajitas
es ahora la hermana de Salomé, porque allá en la casa hay 2 niñas y las 2 niñas necesitan atención y Migajitas ocupa bastante. Y todas están con Migajitas para allá, Migajitas para acá, pero la abuela principalmente está todo el tiempo con las Migajitas aquí. Y Salomé tiene muy claro que Migajitas ha sido la que ha estado ayudando a su abuelita a que su corazoncito esté más tranquilo. Porque ella la escuchaba los primeros días después de que el abuelo ya no estaba, y la escuchaba en las noches que lloraba. Pero no le iba a interrumpir. La abuela no es del tipo de personas que venga y te pida que le des un abrazo, no es así. Pero ahora con Migajitas, desde que la tenía y la acaricia, la ha visto muchas veces que se están corriendo lágrimas y sabe que lo necesita, sabe que se está desahogando. Y aunque ella no es una psicóloga, ni una doctora, ni conoce nada de eso, hay cosas que son muy humanas que las podemos comprender al momento en el que las vemos. Y Migajitas es el bálsamo de la abuela y es clarísimo. Comienzan a pasar cosas muy raras. De repente Migajitas está muy enferma y la abuela también. De repente la abuela está muy enferma por situaciones de reumas, dolores del cuerpo, cositas de la edad, y Migajitas se le sube encima del cuerpo, empieza a ronronear mucho, pero se ve que Migajitas tampoco le está pasando bien. Y Salomé empieza a tomar apunte de eso. Y no conoce nada de lo espiritual, pero ella dice que Migajitas es la doctora de su abuela. Y empieza entonces, cada vez que la abuela se siente mal, porque a veces ya lamentablemente no tiene ni fuerzas para pararse de la cama, que le lleva y le pone a Migajitas. Y ella empieza a acariciar a Migajitas, y Migajitas empieza a ronronear y ronronear y ronronear. Ya para este punto, ya pasaron varios años, ya Salomé está entrando, terminando preparatoria, Migajitas ya no es una gatita, es una migajota, y la abuela, lamentablemente, anda en silla de ruedas, tiene una salud ya muy precaria, hermanas de ella vienen a ayudarla en la casa, tienen una familia que se preocupa por ellos, Salomé no está en peligro que se vaya a quedar sola, pero ya le van avisando con ciertos signos que tal vez ya es momento de irse despidiendo de la abuela, que las cosas no van a ir bien. No hay un lenguaje claro, pero lo intuyes, te vas dando cuenta. Cuando ya la señora está tapada muchas horas y que le dicen, por favor, no te muevas, no te muevas, no te muevas, y le llevan ahí la tacita y le llevan la comida, es porque está delicadita de salud. ¿Y sabes algo? Esa Migajita como que ya le gustó el regazo de la señora porque nunca se para. Y es muy extraño, porque un día pasó un suceso que hace que Salomé entienda que Migajita no era nada más la compañera, era la guardiana o algo más. Un día está la hermana de su abuela, está su abuela y está Migajitas. Migajita, sentada en las piernas de la abuela, de repente se encorva, se estira, se va caminando a la puerta, se para en 4 patas y estando ahí las 3 personas, las 3 ven al mismo tiempo que en la puerta de la habitación, la puerta comienza a abrirse lentamente, crujiendo. Eso nunca había pasado, es una puerta pesada de madera, y entonces cuando llega justo a abrirse por completo, a Migajita se le pone erizado todo el cabello, se pone en arco y empieza a maullar, y la abuela se recoge hacia atrás y nada más se le queda viendo a la puerta y le dice, no, díganle a esa señora que se vaya, yo todavía no me voy a ir, espérese, hasta que yo termine me voy, no cuando usted quiera. Y Migajita empieza a maullar y a maullar y a maullar, y está como pidiendo ayuda, como agrediendo, como defendiendo, y le dice, Migajita, dígale que se vaya, síguela a la señora, que se vaya de la casa, no la quiero aquí, hasta que yo termine me voy a ir. Y Migajita empieza a caminar en arco, como a punto de atacar, y de repente todo regresa a la tranquilidad, la puerta se cierra, Migajita se relaja, regresa al regazo de la abuela, y la abuela se acuesta y se queda dormida. Una semana después, la abuela se va a dormir, y ya no despierta. Migajitas estaba acostada arriba de ella, y ese día en la mañana, cuando le intentaron mover del cuerpo de la abuelita, Migajitas no se quería mover. Se estaba despidiendo a su manera, y aunque era una gata todavía relativamente joven, por más que la movía no se quería mover. Fueron a hacer todo el proceso que necesitaban. Salomé me dice, fue algo muy duro para mí. No era todavía una adulta, pero bueno, ya tenía que enfrentar estas cosas, y con lo de mi abuelo reciente entendía qué tenía que ser, y estoy un poco ayudando ya a la hermana de mi abuela y viendo los papeleos y eso. El día que llegamos a la casa con la urna de las cenizas, Migajita se acostó al lado de la urna y ya no despertó al día siguiente.
Ten mucho cuidado de las invitaciones que aceptas. A veces, las personas que parecen que les tienes que dar la máxima confianza son las peores y en ocasiones ni siquiera personas son. En el caso de Iracema, se topó con algo tan aterrador que al día de hoy la tiene muy afectada. Iracema tiene 54 años el día de hoy. Hace 20 años le ocurrió lo que estoy a punto de decirte. Cuando ella tenía 34, ya tenía 6 años de casada. Tenía una niña pequeñita y tenía muchos problemas con su esposo. Su esposo estaba muy dedicado al trabajo, muy dedicado al fútbol y muy dedicado a los amigos y a tomar. Pero ella se sentía como que no tenía tiempo nunca para ella, no tenía tiempo para la niña y poco a poco ella se fue sintiendo como desplazada. Iracema tenía un gran problema. Antes de casarse, ella se sentía como una chica muy bonita y atractiva. Tenía un montón de pretendientes y se decidió por Saúl. Saúl le gustó. Saúl fue el tipo que la conquistó. Pero ya algunas amistades le habían dicho, es que Saúl, ten cuidado con él. Él se ve que una vez que te cases la vida no va a ser lo que te está prometiendo. Y no se equivocaban porque cuando se casaron el tipo se volvió violento, manipulador, agresivo y después brincó estos tipos de agresiones. Hacer como que no está, nunca tener tiempo para ella, jamás incluirla en cuestiones de decisiones importantes de la casa y él tener tiempo para él para las cosas que él quería. Y si sobraba, ya decidía si le daba tiempo a ella y a su niña. Esto llevó a Iracema a tener una situación interna en la que buscaba fugas de alguna manera y ni siquiera se había dado cuenta. Su vida era sofocante. Quería a su niña y la quiere tremendamente y le dedicaba todo el tiempo, pero a su esposo, poco a poco el amor se estaba apagando, ya no se sentía a gusto con él. Lo veía y le generaba muchas cosas, pero al final ella se había casado y traía tantas cosas en la cabeza y no sabía qué debía de hacer y qué no debía de hacer. Si se separaba, la burla de sus papás y de sus hermanas. No, ya lo veía. Ella iba a ser la mancha en el tapiz blanco perfecto ahí en la casa de sus padres. Iba a ser la comidilla de toda su familia. No estaba dispuesta a eso. Aparte, ya tenía tiempo sin trabajar. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a sacar adelante a la niña? Desde que se casó con Saúl, Saúl le dijo, conmigo vas a estar casada, pero no vas a trabajar. Y aunque al tipo no le iba tan bien, híjole, la obligó a que se saliera del trabajo. Ella creía que iba a ser una vida de princesa y este hombre la ponía a hacer un montón de cosas en la casa como si fuera su achichincle y el trato no era bueno. Te cuento todo esto porque de repente ella, para tener un poquito de fugas, cuando Saúl llegaba a la casa, Iracema buscaba excusas para decirle de cosas que tenía que ir a comprar a un mercado que estaba a cuadra y media, 2 cuadras. Y ella aprovechaba para salirse de ahí y comenzar a caminar muy rápido porque ya sentía que entraban ataques de pánico que la sofocaban. A veces le entraban ganas de gritar, a veces le entraban unas ganas tremendas de llorar y en ocasiones sentía que el aire no llegaba. El aire no llegaba a sus pulmones y se empezaba a desesperar. Entonces esa caminata que hacía era maravillosa. Maravillosa, salía toda esa ansiedad, salía todo eso que traía cargando, comenzaba a caminar, se tranquilizaba, ver el mundo abierto, ver el cielo, ver personas caminando, hacía que se dieran cuenta que esa prisión que estaba viviendo, ella la estaba eligiendo de cierta manera. Se iba haciendo estas ideas, iba pensando en estas cosas, y un día, en estas salidas al supermercado, se topa a un muchacho, que es un muchacho bastante menor que ella, pero no alguien menor de edad, estamos hablando de alguien de unos 20 y tantos años. Y este chico se le queda viendo, le sonríe y ella le regresa la sonrisa y a partir de ahí, cada vez que va al supermercado, se lo topa por uno u otro lado. No tienen mucha conversación, es más bien miradas a distancia. El sujeto tiene una tez blanca muy llamativa. El cabello lo tiene rojizo. Es la única persona que Iracema ha visto en su vida que tiene el cabello de ese color. Un rojo fuego muy llamativo. El color de sus ojos ni siquiera logra verlo porque nunca ha estado tan cerca de él. Y de repente, en su mente, ya está la idea de que ojalá que un día se puedan topar para escuchar su voz. ¿Cómo sonará su voz? ¿Sus ojos de qué color serán? ¿Cómo se sentirá tocarlo? Esta piel que se ve tan lisa como de porcelana se sentirá así en el momento en el que la toque. Y de repente, otra voz entraba en la cabeza de Iracema y le decía, oye, ¿qué pasó? Tú estás casada, y tu esposo y tu hija. Y entonces Iracema,
agarraba paso redoblado al doble de velocidad directo al supermercado y ya buscaba no tener distracciones. Y un día caminó para allá, escuchó una voz que le estremece todo el cuerpo. La voz viene detrás de ella y le dice: Iracema, me gustas. Cuando voltea, este tipo lo tiene casi pegado al rostro. Él está sonriendo y ella le regresa la sonrisa. Sus ojos de un color azul tremendamente bonito, pero es un azul que la tiene como cautivada, la tiene como perpleja. Y le dice: ¿me das permiso de visitarte? Yo quiero estar contigo. Y ella nada más responde porque le nació. No lo piensa ni siquiera, que está casada y está en la casa de su esposo. Y allí está la niña, ni no piensa nada de eso. Y le dice: sí, claro que sí. Cuando le dice eso, este chico le da un abrazo. Iracema siente que todo ese peso que trae en la vida, que todas estas situaciones que están ahí, por un momento se van y se siente ligera. Se aleja un poco de él porque quiere sentir su piel, quiere sentir su rostro. Entonces escucha como un griterío de personas atrás. Voltea y había sido algún tipo de intento de asalto o empuje de alguna persona, porque hay un grupo de personas. Entonces voltea a verlas, se asusta un poco que no vayan a venir hacia ella, voltea con el chico y el chico ya no está. Se fue corriendo. ¿A dónde se fue? ¿Quién sabe? Los siguientes días sale al supermercado, solo piensa que lo quiere ver, piensa que quiere hablar con él, piensa que le gustaría un beso de él. Pero nada de esto ocurre porque él ya no está. Y quién sabe cuántos días pasaron, pero no fue una semana. Cuando un día, estando en su habitación en la noche, ella está acostada, profundamente dormida, y comienza a escuchar algo muy raro. Un caminado pesado en la habitación, que viene desde el lado de la cama donde está su marido, y viene caminando hacia ella lentamente, y entonces escucha que los pies se detienen justo enfrente de ella. Habla y dice: Saúl. Hay una voz gélida que le dice: no. Y cuando ella escucha eso, se siente estremecer todo el cuerpo, toma el celular, prende la luz y justo frente a ella, esos ojos de color azul, pero ahora con una mirada, digamos, bastante aterradora, sumamente invasiva. Y la sonrisa de él, que es encantadora, ahora en esta habitación, no es nada agradable. Lo peor es que la luz logra dar al cuerpo y parece que el cuerpo no tiene nada de ropa. Ella se asusta, se quiere hacer para atrás y en ese instante se despierta. Fue una pesadilla, eso fue todo. Voltea a todas partes, la habitación está prendida, no se percata de eso, y entonces está a punto de acostarse cuando nota eso y dice: ¿por qué está prendida la habitación? ¿Por qué la luz está encendida? Voltea, Saúl no está, sale de su habitación, llega a la planta de abajo y Saúl está sentado justo en el comedor bebiendo una taza de café, y ella le dice: ¿qué pasó? Algo se metió en la habitación, me asustaron. Y le empieza a contar que cuando él estaba dormido, sintió unas manos que lo apretaron del cuello y que le empezaron a decir: ella es mía, ella es mía, ella es mía. Y él, estando en un sueño, porque eso no fue despierto, nada más decía: quédatela, 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 hasta que lo soltaron. Desde ahí se levanta de la cama y las luces se prendieron solas y salió corriendo, dejando a Iracema sola en la habitación. Dice Iracema que después de eso, en muchas ocasiones, en sueños, no en la realidad, se ha topado con este chico pelirrojo y que se ve que no es una buena persona, que de hecho ella deja casi como te juraría que esto no es una persona, es algo más. Pero lo que sí me ayudó, y ni siquiera sé si le estoy agradecido o no, es que me separé de Saúl y desde entonces mi vida ha ido mejor. Lo malo es que parece que esa cosa realmente cree que soy de ella, porque cada vez que tiene un novio, sale corriendo de donde estén si se quedan a dormir juntos. ¿Qué harías si de repente estuvieras viviendo una situación paranormal en tu familia y una de las personas que más quieres estuviera en peligro? Yo sé que tal vez estás pensando llevarlo con alguna autoridad, llevarlo con alguna persona que conozca del tema, buscar asistencia, y todo eso muy probablemente lo estás pensando porque ya has escuchado muchos relatos, has visto muchas películas y tienes información en la mente. Pero lo que estoy a punto de contarte le pasó a una familia por allá de 1950, cuando ni siquiera todas las casas tenían teléfono y no se tenía nada de información al respecto de esto. Por eso, y por este contexto,
te pido que no los juzgues y escucha y ve las lamentables situaciones que se vivían en ese tiempo cuando entraban en el terreno de lo paranormal. Alexis cuenta esta historia que es de su bisabuela. Hay una cuestión bien importante, y es que Alexis al día de hoy no es una persona religiosa, pero sí sabe algo y lo tiene claro, y es una tradición en su familia decir, aguas con los demonios, los diablitos sí existen y se nos meten. Y toda esa creencia es a raíz de lo que estoy a punto de decirte que vivió su bisabuela. Vamos a ponerle de nombre a la señora María Antonieta. La señora María Antonieta un día está en su casa. Estamos hablando que en este tiempo la señora María Antonieta era María Antonietita. Y no era la señora, era la señorita, porque tenía alrededor de 10 años. Y estando allí en su casa, con ropas de gala muy bonita, porque era de una familia muy acomodada en ese tiempo, estaba con sus hermanas, con un par de primos, y una amiga de la familia vino con algo, pero que no, hombre, no podía nadie con esto. Traía un tablero con el cual podían contactar espíritus. Los papás estaban vueltos locos y le decían así de que vamos a poder hablar entonces con mamá y ustedes van a poder hablar con quien quieran. Oye, ¿pero es peligroso para los niños? No, claro que no. Es bueno que ellos sepan desde ahorita esto. Es la tecnología del futuro. Para que cuando ustedes no estén, si les necesitan pasar un recado, pues se los van a poder pasar directamente. Y los señores credulotes por completo. Los niños están en la sala, los papás se van al comedor, les piden a los niños que guarden silencio, y entonces la señora prende un montón de velas, apagan las luces eléctricas y comienzan en ese momento a hacer un rito de invocación, porque no fue directamente agarrar el tablero y empezar a jugar, porque los papás de Alexis dicen, jugar a la ouija no es jugar, tienes que saber los pasos para poder invocar. Y esa rimita que tienen es a raíz de este vestigio de esta historia. Porque al hacer esa invocación, que quién sabe cuál fue, que es algo que ellos no quieren guardar, dicen que la casa se sintió helada. Y ese día no era un día tan cálido, pero bajó de sopetón toda la temperatura y se sentía algo muy extraño, como si de repente todo el cielo que estaba brillante se hubiera puesto muy nublado, la luz no entraba bien por las ventanas. La señora, aun cuando las había cerrado, y había puesto todas estas velas para esta ambientación que se viera como muy mística, también se sintió extrañada porque volteó luego las ventanas cuando notó que la luz empezó a disminuir. Comenzaron a hablar con uno u otro espíritu, pidiendo que les dieran información de tal o cual persona, contactar a este o aquel familiar, buscar a mamá que ya tenía muchos años en el otro lado y que decían que la abuela había enterrado en un jardín de su casa monedas de oro y de plata. Así es que, oye, ya van varios pozos que hace la familia y no encuentra nada. ¿Qué pasó? Así es que querían hablar con ella y decirle, oye, mamá, pues no te lo llevaste al otro lado, dejárnoslos a nosotros. Para eso querían contactar a la abuela. Pero no se les dio. Por más que buscaban a uno u otro espíritu, pues era como si fuera un teléfono que no estaba conectando bien con la operadora porque no los llevaba a ningún lado. La tabla no se movía, nadie hablaba, hasta que de repente nuestra lamentablemente querida María Antonietita se pone de pie, abre los ojos y pega un grito como si fueran 7 personas a la vez, adultos, niños, señores, y después se pone en una posición como si la espalda trajera mucho peso porque se empieza a arquear, las manos las pone como garras, empieza a hacer mucha fuerza en el rostro, se le empieza a poner la cara colorada y cae de un trancazo al piso. Después de ese día la vida de María Antonieta jamás volvió a ser lo mismo. Pero había algo muy raro. Después de lo que vivieron, lo que hicieron ellos fue bien simple. Santiguarse y mañana lo llevamos con el padrecito para que la bautice, porque la niña no está bautizada, aunque ya está grande. Pues bueno, no hemos tenido el tiempo para bautizarla. Así es que van y se la llevan al padre y le dicen, padre, por favor, bautícela, es que ayer pasó algo raro en la casa. ¿Qué pasó? No, pues que nos trajeron que para contactar espíritus, que hay una tabla, y de repente la niña se puso a actuar como chiflada, y ahí se cayó en el piso y estuvo haciendo sus cosas, entonces nada más por no vaya a ser. Y el padre dijo, ay, es que los niños de ahora son muy chiflados. Dice, no la voy a bautizar, pero vamos a darle una bendición. Cuando le empieza a echar el agua bendita, María Antonietita, como si le hubieran puesto una almohada y estuviera acostada en la mejor de las camas, apenas le cae el agua bendita y se queda dormida, al instante. A partir de ese momento, oración que intente hacer,
cosa sagrada que intente tocar, nunca lo va a poder hacer de manera consciente porque siempre se queda dormida. Ella, en ese tiempo, te digo que tenía alrededor de unos 10, 12, 13, 15 años. Bueno, durante los siguientes 10 años, ella lucha continuamente para que la lleven a la misa, para que le den bendiciones, pero apenas cruza el templo y la niña se la llevan cargado de los brazos porque cae en un descanso completo, se queda dormida. Le ponen un rosario en las manos, apenas dice ave, se queda dormida. Le piden que rece el Padre Nuestro, se lo intenta aprender de memoria, pero es que no lo puede recitar. Lo tiene enfrente en una hoja y donde lee las primeras letras, cae dormida. Hay enfermedades que son así, claro. El problema es que solo con eso, nada más con eso. Todo lo demás no lo dispara. Ella ha intentado de muchas maneras. Aprendió a tocar el piano y cantar. Y en medio de las canciones pide que le pongan la hoja. Y entonces cuando le ponen la hoja con oración y está a punto de cantar el Ave María, azota contra el piano. Cuando está en un grupo de personas y las personas están rezando, no pasa nada. Pero en el momento en el que le dicen ahora tú y lleva más de una hora totalmente despierta, totalmente consciente, toca el rosario, cae de sopetón al piso y cae noqueada. No quieren que rece. No quieren que esté consciente. No quieren que aprenda nada. Y ella ya no tiene ni 15, ni 16, ni 20, ya tiene 25, 26 años. Y tiene un esposo. Y este esposo, cuando está con él, todo está muy bien. El problema son los trances. Él le tiene prohibido que toque cualquier cosa religiosa. Todas las cosas que eran cristos, virgencitas, estatuitas, rosarios, cruces, todas esas cosas, un día que María Antonieta estaba en uno de esos trances, él fue y los recolectó y al día siguiente María Antonieta los encuentra fuera de la casa, todos incendiados, hechos cenizas. Y ella está asustada. ¿Qué pasó anoche? No te los quité. Tú no vuelves a tocar esas cosas y esas cosas ya no vuelven a entrar en la casa. ¿Pero qué te pasa? Si yo quiero. Algo me pasó cuando era niña y te digo que se me metió un muerto, un diablo, pero lo que está pasando ahorita es que yo quiero poder contactar con Dios, quiero hablar con Él, quiero que me quite esto. Sí, pero en esta casa no. Y ella no entiende por qué la prohibición de su viejo, y son tiempos en los cuales, si el Señor lo dijo, no se te ocurra decirle lo contrario porque ya te lo dijo 2 veces, la tercera no va a ser con palabras. El tipo no era un tipo agresivo, el tipo tenía un miedo tremendo. Y era tal que si cualquier persona le sacaba ese tema, se paraba y se iba. Se ponía violento, agresivo. Le veían otra cara al señor Pablo. Pero una cara que no la veías en otro lado. Se desencajaba. La vida sigue avanzando. María Antonieta tiene hijos. Todos los niños de ella, profundamente religiosos. Profundamente religiosos. Tienen un miedo terrible a su mamá. Tienen un miedo terrible a que su mamá haga oraciones o toque algo sagrado. Y ese miedo se los instauró el señor Pablo. Él es el que se los lleva a la misa y le tiene prohibido a la señora que toque una iglesia. Él es el que le tiene prohibido que toque el agua bendita, que le lleguen las cruces y eso. ¿Por qué? Porque se va a enterar María Antonieta. Pasan cosas raras. Se va a enterar por qué quemó todo. Se va a enterar que ese día que estaba en la casa, haciendo un intento más para poder rezar, le ponen el rosario en la mano y en ese instante el señor Pablo ve como de su habitación sale una sombra que empieza a caminar hacia una habitación. Él cree que es una persona en la casa, así es que va a la habitación número 2 donde vio que se metió la sombra y cuando entra nota puras sombras pequeñas como de niños que empiezan a abrir los ojos y desprenden algún tipo de destello de color blanco espantoso, una sensación horrible porque esas cosas que parecen niños era como si estuvieras más bien en medio del bosque, enfrente de pequeñas criaturitas carnívoras que te acaban de ver y tienen mucha hambre. La sensación de que lo iban a atacar era inminente, así es que sale, cierra la puerta y detrás de él escucha cómo le abren al oído, le ponen unas manos en los hombros, voltea a donde está la señora María Antonieta y la ve rodeada de 3 espíritus grandotes, fuertes, desnudos y con cuernos. La imagen jamás se le va a borrar de la cabeza y desde entonces él sabe que le tiene que quitar eso. ¿Por qué? No esas cosas, sino lo sagrado, por algo que pasó en esa visión. Cuando ve esas 3 cosas alrededor de María Antonieta, ella trae en las manos el rosario bien apretado y unas de estas cosas con sus garritas se las mueve, se lo tumba
Y en el momento en el que Rosario deja de tocar las manos de esta mujer y cae en el piso, todo se desvanece y la casa regresa a la normalidad. No vuelve a haber un objeto sagrado en la casa y que mi esposa no lo vuelva a tocar jamás. Pablo, después de que sus niños cumplen unos 15 años, ya estamos hablando que ya son personas muy maduritas, fallece. Un accidente en una fábrica, pasa mejor vida, algo inesperado, y a partir de ahí, María Antonieta regresa a las andadas. Ella quiere tener contacto con Dios. Ella de alguna manera va a poder contactar y hablar con Él. Así es que comienza todas las prácticas, va a visitar padres, va a visitar pastores, pide oraciones de todos los seres queridos, se acerca a todos los rosarios. En menos de 6 meses, todas las personas que conocía le cierran las puertas. Por favor, deja de hacerlo, porque en todas las casas donde ella se presenta para querer hacer uno de estos experimentos, pasan cosas y cosas horribles. Gritos, sonidos de cadenas, se escuchan los sonidos como del rechinar de dientes. Hay personas que empiezan a gritar y diciendo maldiciones. Gente que estaba ahí 2 minutos antes rezando, de repente es como si estuviera poseído por algún espíritu y comienza a hablar. Y esta mujer, mira, tranquila, descansando. Y en el lugar en el que está, un infierno. Así comienza a andar la vida. Cuando ya llega el tiempo de los nietos, y María Antonieta ya es una persona bastante mayor, los nietos juegan a hacer que la abuela entre en trance y a ver qué se nos aparece en casa. Porque ya las cosas no son tan fuertes. De repente una sombra, los pasitos en la habitación de arriba, de repente se cierra una ventana de la nada, en ocasiones se abre una puerta y es la casa de los espantos. Los papás no estaban enterados hasta que un día se dan cuenta que los niños crueles hacen eso con la abuela, porque la abuela está de repente lavando algo, le ponen una silla atrás y le ponen un rosario encima y la abuela cae sentadita directamente al asiento. Y entonces la casa se transforma en la casa de espantos. ¿Quieren que deje de pasar? Le quitan el rosario de encima y la casa regresa a la normalidad. La familia jamás pudo hacer nada por María Antonieta y cuando cumplió arriba de los 75 años falleció. Y al día de hoy, que ya son, no sé si los bisnietos o los tataranietos o no sé en qué generación vaya, no son personas religiosas, pero tienen claro algo. Jugar a la Ouija no es jugar. Tienes que saber los pasos para poder invocar. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero antes de terminar, te pido un favor. Después de ese episodio 300, después de este sábado de sombras, después del episodio 301 y ahora con el episodio 302, solo un favor. Pícale seguir, déjanos tu like, deja comentario diciéndonos cuál fue la historia que más te gustó y por favor comparte este video para que le llegue a más personas que tú quieras que sean parte de la familia nocturna. Pero por favor, síguenos para que cada vez seamos más en este canal. Y si estás en Spotify, recuerda que vamos por el 2026. Y para ser del 2026, necesitamos que nos sigas y nos regales tus 5 estrellas. Y con eso, el próximo año vamos a hacer ruido. Y ruido del que nos gusta hacer a la familia nocturna con historias de terror. Pero ahora sí, querida familia nocturna, viene la sorpresa. Y la sorpresa es que ya llegó el momento de las fogatas en vivo. En menos de un mes, vamos a tener la primera fogata en vivo aquí en Monterrey. Así es que en este sábado de sombras te voy a dar la fecha y te voy a dar el costo de la entrada, porque es algo que apenas estamos terminando de configurar, pero ya es un hecho. En menos de un mes tenemos la primera fogata aquí en Monterrey y de ahí este es el inicio de un recorrido por varias partes de México. Ahora sí, querida familia nocturna, te deseo bonita semana y de aquí al jueves, que es el siguiente estreno, recuerda que el miércoles tenemos plática secreta y de aquí al jueves entonces te deseo con todo y plática secreta que tengas dulces pesadillas.